Que el Señor Jesucristo les bendiga. En esta oportunidad estaremos hablando de un movimiento de Dios y de un hombre de Dios. Un movimiento que sacudió Gales y un hombre que por su humildad hizo la diferencia. El avivamiento de Gales y el hermano Evan Roberts. A lo largo de la historia, Dios ha enviado a sus instrumentos para darle a su pueblo los alineamientos que nos deja en su palabra y poder ser instruidos. Cada siervo ha sido muy provechoso para el ministerio a nivel mundial. Este espacio busca meditar en sus historias, legados y mensajes. Radio Ebenecer y Kairos Radio Online presentan Conquistadores del Reino. La renovación espiritual en Gales duró solamente un año en su forma inmediata. Sin embargo, su influencia todavía dura hasta nuestros días. El líder de este avivamiento fue el humilde joven galés llamado Evan Roberts, 1878-1947. Hombre de intensa y ferviente oración, un herrero minero cuya auténtica búsqueda de Dios le llevó a ser un predicador laico. Roberts esencialmente lideró el avivamiento. Luego de 13 meses de buscar a Dios, dijo: tuve una visión en donde todo Gales era levantada al cielo. Vamos a ver el más poderoso avivamiento que Gales haya conocido jamás. El Espíritu Santo viene pronto, preparémonos. Un día en la primavera de 1904, el poder de Dios barrió a Gales hasta que toda la nación fue sacudida. Informes de la época dicen que Roberts no era un orador muy eficaz. De hecho, no era un predicador. Su desempeño era el de alguien que interpretaba lo que el Espíritu Santo quería hacer. El avivamiento de Gales básicamente fue de oración, alabanza, gozo y victoria, y el redescubrimiento del Espíritu Santo en las vidas de las personas. Roberts llevaba consigo el sentido de la presencia de Dios. Por lo tanto, ese avivamiento fue redescubrir viejas verdades presentadas en nuevas formas para una nueva generación. El Espíritu de Dios literalmente barrió con toda la tierra. Los templos estaban tan llenos que las multitudes no cabían puertas adentro. Las reuniones duraban desde las 10 de la mañana hasta la medianoche, con 3 servicios diarios. Esa fue una revolución moral que cerró bares, tabernas, hoteles y toda otra cosa que no fuera Dios. El avivamiento en Gales fue un cuadro moderno de Hechos 4:21. Aquellos líderes del Sanedrín que vieron al hombre impedido de nacimiento estar de pie, sano, delante de ellos, no tenían con qué argumentar en contra. Dios vindicaba su propio trabajo. Eduardo Jeffries informó de milagros de sanidad que ocurrieron con las más admirables características. Los ciegos recuperaban su vista, los paralíticos tiraban sus muletas, los sordos respondían preguntas. Personas que tenían los brazos retorcidos o debilitados podían levantarlos. Destacables curas de problemas de corazón, parálisis y una variedad de otras dolencias. Verdaderamente, los días de Jesús y los apóstoles parecían manifestarse nuevamente. Esteban Jeffries, 1876-1943,
tal vez el segundo ministro más reconocido en el avivamiento, dijo: «Tuve el privilegio de ser testigo de no menos de 100 milagros en una semana». Tal vez el milagro más sobresaliente, sin embargo, fue que este avivamiento no era solamente para Gales. A través de los escritos de Frank Bartleman, un observador cronista del nacimiento del movimiento pentecostal de la calle Azusa, Los Ángeles, podemos ver que hubo en América un efecto similar y correspondiente del avivamiento de Gales. Evan Roberts fue uno de los jóvenes escogidos por el Espíritu Santo para ser un canal de bendición y avivamiento sobre Gales, un pequeño principado de las Islas Británicas, y así conmocionar al mundo de su tiempo. Una de las cosas que más me ha asombrado de este avivamiento, iniciado en 1904, es que fue con jóvenes y niños. Tal vez el de más edad entre todos era el propio Evan Roberts, de solo 26 años. Cuando tenía 13 años, empezó a ir a las reuniones de oración y por 13 años no se perdió ni una de ellas, hasta que el Señor lo visitó. Dios le dio visiones y sueños. Uno de ellos era que 100,000 personas se volverían al Señor Jesús en arrepentimiento. En otra ocasión vería la boca del infierno tragando a miles, por lo cual oró al Señor pidiendo que por un año tapara la boca del infierno. Por los registros históricos tan impactantes de ese año, Dios se lo concedió. Pero lo mejor de esto fue la visita que el Señor Jesús le hizo en varias noches. La gente veía luz en su rostro y temblor en su cuerpo por esta visitación. Evan Roberts recibió el Espíritu Santo. Tuvo tal conocimiento que grandes personajes de su tiempo viajaban para verlo y oírlo predicar. No había ninguna organización, simplemente había dirección del Espíritu. Parecía que él había venido sobre Gales y había tomado el control de ese país. Las reuniones duraban 4 o 5 horas. La presencia de Dios era sublime y los grupos de oración estaban llenos, así como las iglesias. Lo extraordinario es que las cantinas cerraban por falta de clientes, quienes, arrepentidos de sus pecados, ya no asistían. Las cárceles quedaban sin presos porque no había delincuentes durante esos 2 años que duró el avivamiento. Los estadios de fútbol quedaban vacíos porque los deportistas estaban predicando de Jesucristo en algún barrio. Algunos llamaron a este avivamiento el Pentecostés más grande que Pentecostés. Los artistas y músicos famosos estaban entre el pueblo entonando himnos. Sencillamente, los cielos se habían abierto para esa nación y eran prácticamente los ríos del trono de Dios fluyendo sobre la gente de Gales. Dan Roberts, hermano de Evan, tenía solo 20 años, así como Sidney Evans, amigo de ellos, quien a la postre fue su cuñado al casarse con su hermana Mary. Mary formaba parte del grupo de cantoras, las que tenían entre 18 y 22 años, usadas grandemente en cánticos nuevos e instantáneos del Espíritu. En este avivamiento, grandes cantidades de jóvenes fueron atraídos por el Espíritu Santo a los pies de Jesucristo. Lo extraordinario es que casi inmediatamente salieron por todas partes enviados a predicar acerca del reino de Dios. No tuvieron que esperar grandes instrucciones durante 2 o 4 años de formación en un instituto bíblico. El Espíritu Santo los redarguía, los llenaría de Cristo
pondría fuego en ellos y los capacitaría, dándoles autoridad para tomar la generación de su tiempo. Miles de ellos salieron testificando por todos los rincones acerca de la gloria de Dios. Fueron valientes y audaces como ninguna otra generación. Lo tremendo de este avivamiento, a diferencia de otros, es que no solo alcanzó a los jóvenes y adolescentes, sino que los niños fueron usados grandemente por el Señor. Se los podía encontrar en la calle, en grupos, compartiendo el Evangelio, o en grupos de oración, postrados en intercesión, gritando: «Envía al Espíritu Santo por amor a Jesús». Los jóvenes entre 16 y 18 años que predicaban por todo el país enfatizaban la vida en el Espíritu y la santidad. Los periódicos locales anunciaban que toda la comarca parecía estar bajo una fuerza espiritual extraña y que no habían indicios de que ésta la soltara. Creo que en este avivamiento galés el Espíritu Santo liberó una de las mayores demostraciones de poder que jamás país alguno haya experimentado. Se decía que cuando alguien entraba a Gales y daba su primer paso sobre esa tierra, sentía algo extraño y diferente que no podía explicar. Evan Roberts, joven minero con escasa educación, nació el 8 de junio de 1878 en una casa pequeña y modesta, la misma que el siglo siguiente estaría siendo visitada por miles de turistas y cristianos fervientes, quienes, curiosos, querían ver dónde los cielos fueron abiertos algún día y por sí, tal vez, pudieran probar un poco del cielo que empezó en esa humilde casa. Una de las características de Evan Roberts es que aceptó apasionadamente al Señor Jesús desde muy chico. Su único deseo era servirle y predicar. Esto parecía consumirlo. Por años buscó una relación íntima y profunda con el Señor, orando fielmente por una visitación del Espíritu de Dios. ¿Cómo comenzó? Los historiadores lo definen como la gran reunión de Blaenau. Fue el jueves 29 de septiembre de 1904 cuando 19 jóvenes y Evan Roberts asistieron a la reunión. Caminando hacia ella, empezaron a cantar: está viniendo el poder del Espíritu Santo, lo recibo, es el poder del Espíritu Santo. Estando en la reunión, Evan Roberts empezó a sentir dolores de parto. En ese momento, el Espíritu Santo le habló diciéndole: esto es lo que necesitas. Inmediatamente él gritó: «Doblégame, oh Señor». Después de pasar un tiempo en la reunión, el Espíritu Santo le dijo que lo hiciera públicamente. Con lágrimas sobre sus ojos y mejillas, Evan empezó a gritar: «Doblégame, doblégame, dobléganos». En ese momento el Espíritu Santo intervino sobre él de una forma tan penetrante que desde esa noche la cruz y la salvación de las almas serían el principal enfoque del avivamiento. Después de esto, en una noche tuvo una visión de todo Gales siendo levantado al cielo. Entonces, comentando a su amigo Sidney, dijo: «Vamos a ver el avivamiento más poderoso que Gales haya conocido, y el Espíritu Santo está por venir ahora. Debemos estar listos, debemos ir por todo el país predicando». Entonces, en ese momento le dijo gritando: «¿Puedes creer que Dios puede darnos 100,000 almas ahora?».
Evans fue usado para empezar uno de los movimientos más grandes de Dios de todos los tiempos. Él caminó con la visión aun cuando le dijeron que era un loco y un necio, pero no perdió la oportunidad de ver el avivamiento de Gales. El motor que impulsó este avivamiento no fue una doctrina o una organización o personalidad humana, sino el Espíritu Santo moviendo sus poderosas alas y excitando su nidada en Gales. El movimiento pasó por Gales como una marea alta. En 5 meses se convirtieron 100.000 personas en todo el país. El impacto social fue asombroso. Por ejemplo, los jueces no tenían ningún caso a juzgar. No hubo robos, ni asaltos, ni violaciones, ni asesinatos, ni malversaciones, nada. En pocos meses, su fama se extendió por todo Gales y centenares de personas acudían a sus reuniones. La prensa se enteró del fenómeno y envió corresponsales para que contaran lo que pasaba en la pequeña iglesia galesa. Muchos mineros dejaron su ruda vida y comenzaron a asistir a los cultos. Las mujeres de los mineros también comenzaron a asistir y, a diferencia de otras congregaciones, se permitió que participaran activamente en los cultos. El nivel de vida de los mineros cambió radicalmente. Muchos dejaron el alcohol y comenzaron a tratar mejor a sus hijos y mujeres. En 1905 empezaron a manifestarse algunas señales sobrenaturales que Roberts no sabía cómo explicar. Voces le hablaban de la situación espiritual de otras personas. La presión empezó a aumentar a su alrededor y no tardó en sufrir un colapso emocional debido al exceso de trabajo. La crisis se repitió en varias ocasiones y tuvo que suspender numerosos cultos. Las semillas del avivamiento se cultivan siempre en los corazones de los humildes. Y así fue con el gran avivamiento de Gales en 1904. Fue en un joven minero, Evan Roberts, que Dios impartió una visión ardiente por un avivamiento espiritual. Evan Roberts no tenía los dones de un gran intelecto, ni era un orador elocuente, pero tenía una pasión ardiente por Jesús. Mientras otros jóvenes estaban paseando en sus veleros en la bahía, el joven Roberts asistía fielmente a las reuniones de oración. Día y noche sin cesar oraba, lloraba y suspiraba por un gran avivamiento espiritual. Él escribió: por 10 u 11 años había orado por avivamiento. Podía quedarme despierto toda la noche para leer o hablar sobre avivamiento. Evan Roberts a menudo simplemente guiaba a la gente en oración o leía las escrituras. En otra ocasión se quedaba sentado tranquilamente mientras la gente, uno por uno, confesaban sus pecados o daban testimonio de la victoria y del poder de Cristo. También había tiempos gloriosos de adoración que duraban horas. Roberts solo daba instrucciones humildes de vez en cuando y dejaba que el Espíritu Santo hiciera el resto. Él fue un ejemplo constante de cómo dejarse guiar por el Espíritu Santo. Una de las características sobresalientes de este gran avivamiento fue la confesión de pecados, no solo de los inconversos, sino entre los cristianos mismos. Todos eran quebrantados y no se podían resistir ante la cruz de Cristo. Durante el avivamiento, Evan Roberts hacía hincapié constantemente sobre la necesidad de tratar honestamente con el pecado,
la obediencia completa hacia el Espíritu Santo y la preeminencia del Señor Jesucristo. Evan Roberts fue un instrumento para traer sanidad a un país entero, porque se preocupaba, lloraba y oraba. Fue un ferviente intercesor. Como resultado, donde quiera que iba, los corazones se encendieron con el amor de Dios. Evan Roberts falleció a la edad de 62 años. Su liderazgo duró poco, pero durante décadas Gales experimentó un avivamiento que conmovió a toda la nación. ¿Qué manifestaciones del Espíritu Santo hubo en este avivamiento? Gritaron en agonía. Hubo arrepentimiento profundo. Lloraron con remordimiento. Hubo gozo del Espíritu Santo en ellos. La gente estaba en éxtasis por la cercanía de Dios. Los servicios de oración estaban llenos de gente desde las primeras horas de la mañana por no poder dormir por la presencia de Dios sobre ellos. La gente gritaba: «Estoy muriendo», por el peso del Calvario sobre el alma. Había entusiasmo desbordado. La oración y la alabanza continuaba por horas, prolongándose hasta la mañana siguiente. La nube de gloria reposaba sobre las reuniones. La gente que venía de lugares lejanos no quería regresar por la gloria de Dios que estaba ahí. Los comercios de alimentos se vaciaban porque la gente que había venido de largas distancias determinaban que no volverían a sus hogares. Sentía la gloria de Dios y no la iban a dejar. Hubo una explosión de adoración, oración y alabanza, alcanzando cimas espirituales increíbles. La gente comenzó a profetizar. El alcoholismo fue dejado. Las bebidas quedaron en las tabernas sin ser tocadas cuando la convicción y el temor de Dios venía sobre ellos. Ola tras ola del Espíritu Santo afectó a la sociedad. El tema de la gente era Dios. Las apuestas en los juegos y la obsesión por ellos prácticamente desaparecieron. En esta visitación parecía que nadie le interesaba las distracciones del deporte o entretenimientos de su tiempo, porque la gente ahora estaba apasionada por el Señor. Dicen los historiadores que, al parecer, la nación hubiera sido convertida en un día, no solo convertida, sino transformada. Las cartas que se enviaban unos a otros parecía que llevaban la misma presencia del Señor. Cuando eran leídas por inconversos, estos se salvaban y empezaba un mover del Espíritu Santo también en ellos. La gente caía al piso tocada por el Espíritu Santo. A la gente le temblaba todo el cuerpo por la presencia de la gloria de Dios. Todos los esquemas y patrones puestos por el hombre en la iglesia fueron derribados. Asimismo, todos los principios de crecimiento de la iglesia fueron borrados por la presencia del Espíritu Santo. La santidad y la obediencia fueron enfatizados, deseando siempre levantar y darle gloria al nombre de Jesús. Había impulsos del Espíritu Santo haciendo que, a una, miles de personas se levantaran al unísono para adorar espontáneamente con cánticos nuevos. Había ocasiones en que la gloria de Dios brillaba con tanta intensidad sobre el púlpito que los predicadores huían de él o caían vencidos totalmente. Otros no soportaban el resplandor de la gloria de Dios que venía sobre las reuniones.
Habiendo muchos grupos de oración o de estudio en diferentes partes de la ciudad, la gente salía al mismo tiempo para cantar o entonar alabanzas, como si fuera dirigida por un director invisible hasta la madrugada. Los periódicos, en lugar de sacar escritos de casos malos, empezaron a relatar lo que ocurría en las reuniones. La multitud caía simultáneamente de rodillas para estar así por un lapso de 2 horas. En algunos lugares, los ministros de capillas intercambiaban púlpitos con la idea de romper el denominacionalismo. La influencia del Espíritu Santo era a veces tan poderosa que hombres fuertes palidecían y temblaban. Había efectos tan abrumadores sobre hombres y mujeres que a veces se deshacían en profundo llanto y sollozo. A veces, pecadores tremendos caían golpeándose el pecho. Había gente que expresaba: la gente se ha vuelto loca por la religión. Había espontaneidad en todo, así como un desorden divino. Las reuniones políticas fueron pospuestas porque los miembros del Parlamento estaban en las reuniones de avivamiento. Las compañías teatrales desistieron de ir a Gales porque ya nadie asistía a sus espectáculos. En solo 2 meses se reportaron 60,000 nuevos convertidos. Esta noticia salió en los periódicos. Los convertidos a Cristo caían al suelo, atormentados con tal desesperación que pedían a gritos la misericordia de Dios como si tuvieran un dolor físico. Cuando la gente quería retirarse de las reuniones a las 2 o 3 de la mañana, los nuevos convertidos no podían irse porque continuaban cantando, orando y a veces riendo incontrolablemente hasta que las reuniones de oración se extendían hasta el amanecer. Pidámosle al Señor que nos permita ver a nuestra iglesia transformada, a nuestra iglesia doblegada ante el poder de su Espíritu. El Espíritu solo puede dar a luz lo del Espíritu, y hoy está sucediendo. Muchos Evan Roberts se levantarán con dolores de parto, dando a luz las cosas del Espíritu. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Oramos que haya sido de bendición. No dejen de hacer saber todas sus sugerencias en nuestras redes sociales. Conquistadores del Reino es una producción de Radio Benecer y Kairos Radio Online. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga, hermanos. El Tabernáculo Ebenecer, junto a su pastor, el reverendo Osvaldo Tona, les invita a los servicios martes, miércoles y viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Estamos ubicados en la calle 34, entre carreras 16 y 17 de la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Están cordialmente invitados. Dios les bendiga. Te invitamos a nuestros servicios de celebración, martes y jueves 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Iglesia Ebenecer Pueblo Nuevo, junto al pastor Armando Silva. Ubicada en la calle 20, con carrera 2, el número es 20-20, Barquisimeto, Venezuela. Te esperamos.